Señoras y señores, bienvenidos a este programa especial que cada año la Radio Televisión Municipal de San Roque realiza con 3 periodistas de la comarca para entrevistar al alcalde de la ciudad. Se da el caso este año tan complejo y tan difícil, el año de la pandemia, que cumplimos 10 ediciones, una década en la cual siempre hemos tenido al mismo entrevistado, el socialista Juan Carlos Ruiz Boix, al que le vamos a dar la bienvenida y las gracias, porque en estos momentos que corren no todo el mundo está dispuesto a participar y querer ser entrevistado por la situación tan compleja que estamos viviendo. Alcalde, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, buenas tardes. Si tuviera que hacer una valoración en 20 segundos, ¿cuál sería de estos 10 años? En 10 años o de la última realidad, aquí ha cambiado todo a partir de marzo con el COVID, pero bueno, responsabilidad, satisfacción por los logros obtenidos y mucha tarea por delante. ¿Qué piensa usted de aquella edición, la anterior, la 9 a la 10, cuando la vida nos ha cambiado tanto? Yo digo que cuando fijamos el programa electoral, cuando fijamos los retos y los objetivos de estos próximos 4 años, ya ha transcurrido año y medio de mandato, teníamos una serie de asignaturas pendientes que se han trastocado y que ya nos estamos examinando ahora mismo totalmente de otra cuestión nueva. La situación sanitaria ha pasado al primer plano y por tanto toda la tarea del Gobierno Municipal de San Roque está dirigida a tratar de colaborar y de cooperar en el fin de la pandemia sanitaria y en ayudar y en cooperar para que la situación económica pues no sea aún más difícil de lo que viene siendo en los últimos 7 meses. ¿Qué noticia espera usted mañana? Una buena noticia. ¿Cuál sería esa buena noticia que esperaría escuchar usted en los medios de comunicación? Pues la que estamos esperando creo que todos los vecinos del mundo, todos los ciudadanos del mundo, y es que cualquiera de los campos de investigación, cualquiera de los países que están en esa carrera por obtener la vacuna, pues sea satisfactoria, que se hayan realizado todas las pruebas pertinentes y que finalmente se confirme que hay una vacuna sin ningún tipo de efecto y que podamos tener una vacuna mundial que llegue además a todos los rincones del mundo, también a los países del tercer mundo, que no podemos olvidarlo porque cada vez escucho el precio de las opciones de vacuna y me dan miedo. Quiero que llegue a todos los rincones del mundo. Gracias nuevamente. Gracias. Javier Chaparro, ya has tenido la oportunidad de participar con nosotros varias veces, director de Europa Sur. ¿Esa sería también tu noticia, la que querías escribir mañana? Sin duda alguna, sin duda alguna. El descubrimiento de una vacuna realmente eficaz a unos precios asequibles, como bien dice el alcalde, y evidentemente el deseo también de que las medidas adoptadas por el Gobierno de la Nación este pasado fin de semana y las que simultáneamente vayan a adoptar a partir de ahora los gobiernos de las comunidades autónomas, pues también sean eficaces y pongan fin o remedio, en la medida de lo posible, a esta tragedia que estamos viviendo desde el mes de marzo. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros por la Ana invitación. Torregrosa, ¿qué tal? ¿Qué tal? También no es la primera vez que estás con nosotros. ¿Esa sería también tu noticia? Yo creo que es la noticia que todos los periodistas queremos dar, que hay por fin una vacuna y una vacuna eficaz y que se demuestra que no tiene efectos secundarios, porque una cosa será cuando haya una vacuna y luego habrá que ver el recorrido. Hay que aplaudir desde luego el ingente esfuerzo que están haciendo cientos y cientos de científicos en todo el mundo a contrarreloj para conseguirlo. Y yo creo que es lo que todos queremos contar, eso, y también que se rebaja un poco la tensión, que en la sociedad prima la concordia, y que es muy poco el número de personas que sale dañado y perjudicado. Van a salir muchas, contar que es la menor posible la que sale perjudicada también de esa crisis económica bestial que lleva aparejada esta pandemia. Gracias nuevamente. Cándido Romaguera, responsable de contenido de la cadena SER. Esa sería también una de tus noticias, ¿no? Sí, bueno, yo por cambiarlo un poquito, ¿no? A mí me gustaría que por lo menos pudiéramos anunciar que hay un tratamiento, ¿no? Que quizás sea incluso hasta más importante que una vacuna, ¿no? El reducir la carga viral cuando uno llega al hospital en el estado en el que están llegando los enfermos de COVID, y que se pudiera tratar y tuviéramos un tratamiento para poder rebajar la carga viral de quienes se encuentran en una situación delicada como para acabar hospitalizados, ¿no? Quiero aprovechar también, evidentemente, ya que digo esto, para
Dar un fuerte abrazo a Miguel Alberto Díaz, el secretario comarcal de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, que hoy precisamente ha salido también de esta madrugada del hospital por el contagio de COVID y espero que vaya todo bien. Y además de esa noticia, pues quizás también el dar que el final de los ERTE no va a ser tan traumático y que va a haber empleo y que esta pandemia no va a dejar ese lastre económico que estamos viendo que va a dejar y que va a ser una auténtica ruina para este país y para Europa en general. Gracias, Cándido. Bien, como es habitual, este programa dura 90 minutos. 1 hora y media vamos a estar con todos ustedes. Los periodistas van a lanzar preguntas. Hemos dado algunas nociones porque queremos que se pueda preguntar un poco de toda la temática que hay en un ayuntamiento, pero obviamente entendemos que el COVID, la COVID va a ser una de las preguntas más recurrentes en este programa. Javier, arranca. Muy buenas noches, alcalde. Gracias por la invitación de nuevo, por permitirnos la oportunidad, porque es raro que alcaldes de la comarca, u otros responsables municipales, otros responsables políticos se presten a este tipo de preguntas sin guión previo, ¿no? Todo hay que subrayarlo. Esta primera parte está dedicada más bien a asuntos presupuestarios, asuntos económicos que afectan a la localidad. Alcalde, un presupuesto de 72 millones de euros, si no me equivoco mal, con una partida de inversiones tremendamente atractiva, 20 millones de euros, en una época tan difícil como la que estamos afrontando en tiempos del COVID. Me gustaría saber, alcalde, de las características principales de esos 20 millones de euros, a qué va a ir destinada ese dinero. Y una segunda cuestión, el Ayuntamiento de San Roque cuenta con unos remanentes, consecuencia de los superávits anuales acumulados, de 68 millones de euros. Es una de las cifras más altas en la provincia, ¿no? Es un ayuntamiento no saneado, es hipersaneado. Me gustaría saber en qué medida, ahora que el Gobierno de la Nación ha liberado a ustedes de la capacidad de hacer uso de esos fondos, en qué medida se va a hacer uso de esos fondos en el 2021, 2022, qué planes tienen ustedes para que ese dinero, en lugar de estar guardado en los bancos, como entiendo que han tenido que estar obligados hasta ahora, se ponga en carga y se hagan inversiones efectivas en un tiempo, insisto, tan complicado a la vista de todo el mundo. Bueno, pues una pregunta extensa que voy a comenzar por sumarme a las palabras de ánimo y de recuperación que señalaba Cándido Romaguera. Yo me he enterado en los inicios de este programa para Miguel Alberto Díaz, con el que siempre tenemos debates y muchos encuentros en muchas posiciones, así que darle un abrazo fuerte, mi ánimo de recuperación, así como a todos los enfermos de este virus, del coronavirus, del campo de Gibraltar y muy especialmente de San Roque, donde desgraciadamente tenemos unos números también que en los últimos días se vienen sumando bastantes personas y estamos en una cifra pues como no habíamos tenido a lo largo de estos 7 meses. Así que mis primeras palabras que sean de ánimo, de fuerza y de recuperación para todos. Y centrándome en la pregunta, los presupuestos que hemos presentado, que yo he tenido la oportunidad de hacer 11 presupuestos, esta es la 10ª vez que hago este programa, como bien dice, me someto de forma libre a las preguntas también libres de 3 referentes de los medios de comunicación del campo de Gibraltar. Y digo que hemos aprobado 11 veces porque cuando yo llegué de alcalde en el junio del 2011 no estaban aprobados los presupuestos del 2011, los tuvimos que aprobar nosotros y luego hemos preparado el resto de presupuestos del año 12 al año 21. Y para contar esa buena salud económica, lo que sí quiero señalar es que no es algo persistente en San Roque. Cuando llegué a la alcaldía en junio del 2011 me encontré con una situación difícil, compleja, con una deuda bancaria de más de 56 millones de euros, con una deuda a proveedores de más de 15 millones de euros y con facturas también que se debían a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria. Cierto es que ya hace unos años que le dimos la vuelta a esta situación, que en el año 2016, ya en mi 5º año de mandato, en mi 5º año de ejercicio como alcalde, cerramos toda la deuda bancaria, se amortizó toda la deuda y por tanto somos un ayuntamiento saneado con los bancos. Anteriormente lo hicimos con la Agencia Tributaria, también con la Seguridad Social y hoy en día los proveedores que trabajan con San Roque o con las 4 empresas públicas de San Roque cobran en el periodo marcado por ley, que es inferior a los 30 días y me gustaría subrayarlo. Y luego hemos presentado ese documento, ese presupuesto, con un total de 72,8 millones de euros,
que supone un incremento de algo más del 5,5% con respecto al del presente año 2020 y que tiene 3 patas principales que son las que me baso y se basa mi gobierno desde el inicio de junio del 2011, que es arrimar el hombro en políticas activas de empleo y por tanto hemos mejorado la cuantía que había prevista hasta 2,2 millones de euros. Hemos fortalecido aún más las partidas sociales, de forma que las políticas sociales de este municipio superan los más de 5 millones de euros de inversión para atender a las centenares de familias que desgraciadamente ya estaban en crisis, en situación de déficit, antes de esta crisis por la pandemia y que desgraciadamente también se han sumado otras centenares de familias que ya se han visto afectadas, perjudicadas por la pandemia y por la crisis económica y por tanto son más familias y por tanto hay también, hay que decirlo, más dinero, más partidas presupuestarias para tratar de ayudar, de atender a estas familias. Y luego la tercera pata de todos los presupuestos que planteamos es un plan de inversión fuerte que corrija carencias, que actúe en nuevas infraestructuras culturales, infraestructuras deportivas, en los viales, en las plazas, en el conjunto del municipio y estando presente en los 4 distritos, tanto en el de Estación Taraguilla Miraflores, como en el Valle del Guadiaro, como en el de la Bahía, que recoge a las barriadas de Puente Mayorga, de Campamento y de Guadarranque y el 4º distrito de la ciudad de San Roque. Actuamos en los 4 distritos de forma equilibrada, en igualdad, en función del criterio básico de qué es lo que falta para tratar de prestar los mismos servicios en los 4 distritos y creo que lo venimos haciendo de forma acertada con este criterio desde estos 9 años. Y los más de 20 millones de euros, que nunca los fijo, nunca digo el total, porque realmente luego hay problemas en la gestión, en la ejecución, porque tenemos proyectos muy ambiciosos, complejos, difíciles luego de ejecutar y por tanto sabemos que luego no se ejecuta la totalidad. Pero la suma de los más de 20 millones de euros tiene 2 factores de financiación. Uno es el propio presupuesto, con unos 15 millones de euros, y otra parte son 12 millones de euros que movilizamos del remanente de tesorería. Ese remanente de tesorería tan elevado que se ha ido construyendo en los últimos 5 años, desde que finalizamos la deuda con los bancos, se ha ido construyendo ese remanente. Tenemos un montante elevado, vamos a intentar poner en servicio, en ejecución, 12 millones de euros, que ya sería pues una tarea ingente, lo señalo así, y vamos a seguir pues manteniendo el compromiso de tener y de contar con más recursos para próximos años. Ana. Tienen, lo acaba de comentar, lo decía Javier Chaparro, una buena situación económica saneada, pero estos presupuestos, pues no se le escapa a nadie que no tienen nada que ver con años anteriores porque están marcados por una situación, por un contexto absolutamente extraordinario. Habrá que tener muy en cuenta programas, proyectos, partidas para hacer frente a todo lo que deriva de la pandemia del coronavirus. Una situación excepcional que antes, afortunadamente, pues no había que tenerla. ¿Quieren ustedes mantener una baja presión fiscal? La actividad económica, desafortunadamente, también se está viendo muy golpeada. ¿Cómo se equilibra eso con los ingresos que se prevén para el presupuesto? Intentando conocer y sumar cuáles son los recursos que se ponen a disposición de esas familias más humildes, con mayores dificultades económicas, que ya lo pasaban mal antes de la pandemia y que ahora lo pasan peor, pero que además se han sumado otras centenares de familias por este tiempo de pandemia. Y aquí hay que mirar el resto de administraciones, cuáles son las que cooperan y ayudan en esta tarea que también va a ser difícil. Y ahí el Gobierno de España, el Gobierno que preside Pedro Sánchez, en los últimos meses ha puesto en marcha una nueva política que todos conocemos como el ingreso mínimo vital, que por ejemplo hace unos días conocía a una familia de San Roque que ni siquiera lo había solicitado y que de oficio, porque también tenía beneficiarios de oficio, había recibido ya una cuantía elevada por los atrasos desde el mes de junio hasta fecha de hoy. Por tanto, hay un Gobierno sensible que conoce la problemática de, desgraciadamente, millones de personas que están por debajo del umbral de la pobreza, como se marca por distintos organismos, y por tanto que es necesario el que cuenten con ese recurso económico, que no es ninguna dádiva, que no es ninguna limosna, sino que es el mantener a nuestras familias, creo que con una dignidad
que a partir de que reciban ese recurso, pues ya van a necesitar menos cuantía de otras administraciones, como puede ser el Ayuntamiento de San Roque. Luego hay que valorar que ya tenemos ese recurso, que hay familias que lo están recibiendo, que hay otras familias que han solicitado y que sabemos que hay una carga de trabajo enorme en el Ministerio y que no están recibiendo las resoluciones, y ahí es donde tiene que estar pues el Ayuntamiento de San Roque, porque la Junta de Andalucía en este capítulo no está. Presentó hace unos años lo que se llamaba la renta mínima de inserción y desgraciadamente llevan ahí un tiempo pues tratando de decir que como ya hay ingreso mínimo vital, pues no pongo en marcha la renta mínima de inserción, y no hay recursos en este caso por parte de la Junta de Andalucía, del nuevo Gobierno del Cambio, para las familias más humildes. Y el Ayuntamiento de San Roque llevamos practicando una política que nosotros en el año 2011, que parece ya parte de la prehistoria, pero hace tan solo 9 años, encontramos unas partidas ridículas, pequeñas, reducidas, que en tan solo un mandato multiplicamos por 5, y que hoy en día tenemos una cuantía, ya no voy a decir la del año pasado, que ya era 9 veces superior, 9 veces la que nos encontramos en el 2011, la de ahora es muy elevada, no quiero ni hacer la comparativa porque sería un poco un desastre, son más de 5 millones de euros, porque desgraciadamente sabemos que hay muchas familias ahora mismo que dependen de esas ayudas municipales para poder llevar a su casa, vamos a decir, los suministros básicos, la luz, el agua, la bombona, cuestiones de alimentos, los pequeños que están volviendo o que están ya en el colegio, en el instituto, y nosotros estamos intentando ayudar y paliar los efectos de esta crisis, y creo que el tener gobiernos sensibles en Madrid, gobiernos sensibles en San Roque, hace que se resuelva un poco esta situación y que ojalá sigamos manteniendo recursos para que podamos atender a estas necesidades. Cándido. Sí, alcalde, yo hablando de inversiones me gustaría que me contara en qué situación se encuentran dos de los proyectos que yo creo que suponen una mayor inversión para el municipio de San Roque. Por ejemplo, el asunto del desarrollo de la zona de actuación logística, en qué situación, por qué está tardando tanto en despegar, y sobre todo también la inversión y por qué cuesta tanto llegar a un acuerdo a la hora de poner en marcha y desarrollar todas las autorizaciones que necesita la inversión del fondo de barril. Bueno, pues son dos cuestiones distintas que trato de responderle. La primera de ellas, la zona de actuaciones logísticas, la ZAL de San Roque, es una apuesta por parte del antiguo gobierno de la Junta de Andalucía, que invirtió en ese polígono industrial más de 30 millones de euros, que creo que todos los sanroqueños, cuando nos acercamos hacia la estación de San Roque, hacia la zona de los Timbales o del restaurante Juan Carlos, vemos esa realidad. Hay un nuevo polígono industrial que ocupa casi 40 hectáreas, que tiene viales preparados, que tiene iluminación preparada y que está pendiente de acoger o que distintas empresas quieran radicarse en San Roque. La venta de esas parcelas corresponde a la Junta de Andalucía y creo que tiene que abaratar los precios y ponerla a disposición de los pequeños y medianos empresarios que generen empleo. La unidad de venta es como mínimo de 10.000 metros cuadrados, también tiene que reducirse, y luego hace falta que funcione el nodo de comunicación de la Algeciras-Bobadilla, que es lo que siempre venimos demandando. La comarca del Campo de Gibraltar viene trabajando con una pata coja y con 2 brazos amarrados a la espalda, en comparación con el puerto de Valencia, en comparación con el puerto de Barcelona, y no cuenta con las mismas vías de salida de mercancía por ferrocarril, como por ejemplo Valencia, que tiene 4 vías distintas, o Barcelona, que tiene 3. Nosotros tenemos una y es del siglo XIX, prácticamente inservible, y que es de todo punto de vista considerada pues nada eficiente, nada eficaz, y con unas limitaciones de tiempo y de cabida que la hacen prácticamente inservible. Todo eso hace que sea difícil el que se pueda comercializar ese suelo. También hay que decir que en los años anteriores la zona franca, cuando estaba preparándola el Partido Popular, en este caso en el gobierno del señor Rajoy, pensó en una ampliación de la zona franca de Cádiz y se quedó corto, porque aquí al Campo de Gibraltar vino una pequeña parte, que yo creo que más que una zona franca es un depósito franco, que es alrededor de la zona del Fresno, en los barrios, que tenía una tipología de comercio más de escaparate, más de oficina, y es la que se viene comercializando, en este caso con ventajas fiscales que desgraciadamente no se han ofrecido a San Roque, y que espero y demando y defiendo que San Roque necesite y requiere de ese esfuerzo inversor a través de las ventajas fiscales. Si todos ponemos de nuestra parte,
el puerto tiene mayor actividad alrededor de la Algeciras-Bobadilla, la mercancía del ferrocarril, la Junta barata precios, el Gobierno ahora también nos hace que ese suelo sea zona franca, pues entre todos podremos conseguir que se dote de mayor contenido a esa zona franca. Termino. El actual Gobierno de la Junta de Andalucía vino hace unos días, la consejera de Obras Públicas, no vino a San Roque, no porque yo no le ofreciese venir, que está en su casa cada vez que quiera, y anunció desde Algeciras, que parece que es donde tiene en el Ayuntamiento de Algeciras la sede principal del Gobierno de la Junta de Andalucía, creo que de una forma sectaria, porque hay 8 alcaldes en la comarca, y todavía en San Roque no ha venido ningún consejero en estos casi ya 2 años de gobierno, y anunció en Algeciras que para el próximo año 2021 se incorporaba una cifra para tratar de realizar algunas mejoras en esa zona de adaptaciones logísticas. Intento ser breve. La segunda parte de su pregunta, el fondo de barril. El fondo de barril es un proyecto que comienza en el año 2010, que hereda prácticamente con 4 papeles mojados, porque no había más, este alcalde en el año 2011, y que a partir del año 2011 el compromiso de esta alcaldía y de este gobierno de que el proyecto era positivo y era viable para concluir, y subrayo lo de concluir, el espacio industrial, los suelos industriales del municipio de San Roque, que ya tiene una importante servidumbre industrial. Entendimos que debíamos apoyar ese proyecto, y el proyecto ha salido adelante en las cuestiones más importantes. Una, con la modificación del PGO, que lo aprobamos en el año 2014. 2, con la aprobación del Plan Especial de Seguridad Industrial, que lo aprobamos en noviembre del 2018, y ahora hace falta la tarea del promotor de presentar todas las cuestiones y toda la documentación de forma correcta y de forma positiva. Me estoy refiriendo al Grupo CEPSA, donde además han de conocer que ha habido importantes movimientos en la dirección del Grupo CEPSA en los últimos meses, quizás debido a las cuestiones problemáticas que hay en el fondo de barril, no lo sé, pero ha habido movimientos. Y luego hay que buscar la implicación de otras 2 administraciones que también están pendientes de concluir sus tareas para contar con el beneplácito de contar con la declaración de impacto ambiental, la DIA, que corresponde al Ministerio de Medio Ambiente, y también contar con la autorización ambiental integrada, que corresponde a la Junta de Andalucía. 2 documentos que son necesarios y previos, subrayo lo de previos a contar con la aprobación del proyecto de reparcelación, del estudio de detalle y de la licencia de obra, que son los 3 documentos urbanísticos que quedan en el Ayuntamiento de San Roque después de que cuenten con la DIA, después de que cuenten con la autorización ambiental integrada. Javier. Siguiendo el hilo de esta última cuestión del fondo de barril, es un proyecto de 1.000 millones de euros. Creo que no existe una inversión industrial pendiente de hace tanto tiempo en Andalucía de esta envergadura, ¿no? Metido en un laberinto increíble, ¿no? El año pasado, creo recordar, alcalde, que en este mismo foro usted desveló que como consecuencia de las decisiones que se habían tomado en el ayuntamiento, usted estaba en calidad de investigado entre un proceso judicial iniciado por Ecologistas en Acción. Creo que recordaron un procedimiento en un proceso judicial que está en marcha. Me gustaría saber exactamente qué noticias tiene sobre ese proceso judicial, si es usted llamado a declarar desde ese periodo de tiempo. Y me gustaría también saber un par de cuestiones. Usted habla de la autorización ambiental integrada y de la declaración de la DIA, 2 documentos importantes que corresponden a otras administraciones. ¿Tiene usted la sensación, porque ocurre con otras administraciones, de que a raíz de determinada judicialización de determinados procesos, proyectos, no aquí en San Roque, en el campo de Gibraltar, en otros puntos de Andalucía, estoy hablando, por ejemplo, del caso de los ERE, ¿no?, que ha habido muchos altos funcionarios, muchos funcionarios que, ante el miedo a verse imputados, ante el miedo a verse investigados, ante el miedo a verse inmersos en un proceso judicial muy desagradable, con toda la repercusión que eso tiene a nivel familiar, personal, etcétera, etcétera, han dicho: suelto el bolígrafo, no firmo un papel hasta que no esté absolutamente todo claro. ¿Tiene usted la impresión de que ese es el caso de lo que está pasando en el fondo de barril? Bueno, vuelvo a este tema, que creo que me ha hecho muchas preguntas en una, y comienzo por la parte de juzgado. Conozco que hay una denuncia por parte del grupo Verdemar, Ecologistas en Acción, pero es Verdemar, de aquí del campo de Gibraltar y más concretamente radicada en San Roque, que presentó una denuncia alrededor de una licencia de obra que concedimos como tercer aspecto. He dicho antes que modificamos el PGO, que se aprobó el PEIS y el Plan de Seguridad Industrial, y que concedimos también una licencia de relocalización de tuberías en el mes de marzo del 2019.
Tuve conocimiento por parte de los medios de comunicación que Verdemar había denunciado esa actuación. En el mes de agosto del 19 se realizaron una serie de comprobaciones por parte de los técnicos municipales sobre la actuación y finalmente pudieron contrastar que parte de la denuncia era cierta en algunos excesos de actuación de esa licencia de relocalización de tuberías, de forma que finalmente pues tuve que decretar la suspensión de las obras de cara a poder continuar con la documentación que se necesita. Y luego, en referencia a qué más ocurre, pues yo creo que el proyecto viene avalado y apoyado por el Gobierno de España, viene también avalado y apoyado por el Gobierno de la Junta de Andalucía, lo ha denominado proyecto estratégico para nuestra comunidad autónoma, pero hay una circunstancia, y es que en este caso, cuando alguien habla de la Agenda 2030, de los compromisos medioambientales, además de exponerlo, hay que creérselo. Y lo que yo sí comento o digo es que cualquier actuación industrial pues tiene varios caminos para conseguir el reto, y muchas veces la parte privada o la parte que quiere obtener la mayor rentabilidad utiliza un camino que quizá fuese más corto, pero que tiene unos niveles, en este caso de previsión de contaminación, que no podrían obtener la DIA o que no podrían obtener la autorización ambiental integrada. Creo que ya hay un tiempo más que sobrado para que la DIA estuviese ya en marcha. Algo ocurrirá cuando todavía el Ministerio no ha ofrecido la DIA, siempre se traslada que va a dar una opinión en los próximos días y todavía no ha llegado esos próximos días. Algo ocurrirá cuando la autorización ambiental integrada de la Junta de Andalucía aún no se ha prestado y por tanto esos dos documentos son necesarios para seguir trabajando en las cuestiones urbanísticas. Y luego, referente a la denuncia sobre la licencia y las actuaciones en exceso que se han podido realizar, yo tengo la tranquilidad que toda mi actuación siempre ha estado avalada por informes técnicos favorable a cada uno de los decretos que he firmado y por tanto en este aspecto lo único que voy a hacer es ponerme a disposición de la justicia, de los juzgados cuando sea llamado a declarar. No me han llamado a declarar, no me han trasladado ninguna comunicación de que esté investigado o imputado, pero sí está claro que el decreto de esa licencia lo firmé yo y tendré que ser responsable con las cuestiones que se realizan en ese decreto en la medida en la que lo que yo autoricé sea lo que se haya ejecutado. Ana. Yo vuelvo a la pandemia y a sus consecuencias, concretamente a la destrucción de empleo. Ya la estamos viendo, desgraciadamente va a ser mucho mayor. En estos momentos en San Roque hay diversos proyectos urbanísticos con importantes inversiones, con importantes previsiones de construcción de viviendas, de camas hoteleras. ¿En qué medida pueden a medio plazo amortiguar esa situación de destrucción de empleo que conlleva el coronavirus? Bueno, yo tengo que comenzar trasladando un mensaje de ánimo, de fortaleza y de mandarle o enviarle mi solidaridad a todos los pequeños y medianos empresarios que han conocido la declaración del estado de alarma del pasado domingo, de que estamos pendientes de cuál va a ser la aplicación de este decreto de estado de alarma en nuestra comunidad autónoma alrededor de la decisión que alcance el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en los próximos días y que estoy convencido que hay ese toque de queda o esa no salida nocturna entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana inicialmente, que parece que vamos a tener de aplicación en todo el país. Vamos a ver qué es lo que decide la Junta de Andalucía. Pues entiendo que hay bares, restaurantes que van a haber minorado su actividad, que van a haber minorado sus ingresos y por tanto enviarle mi mayor solidaridad. Al mismo tiempo que hacer un llamamiento a toda la población, y es que aquellas familias que tenían pensado acudir a un bar, acudir a un restaurante, en este caso con menos contacto social, quizás hasta un número de 6, no lo sabemos todavía, pues que lo podamos seguir haciendo y que nos acostumbremos a cenar en lugar de a las 9:30 de la noche a las 8 de la tarde, y así hago ese llamamiento de salir a las 8 de la tarde para que podamos concluir la cena sobre las 10, 10 y cuarto y nos dé tiempo a llegar a casa. Luego en esa primera actividad creo que trasladar mi ánimo y luego pedir la solidaridad a todos los sanroqueños de apostar por el comercio local, de apostar por los bares y restaurantes que lo van a pasar mal en este caso y que vamos a intentar de todos ayudarnos. Y luego proyectos nuevos, creo que lo hemos ido comentando. San Roque tiene la suerte, en este caso, de contar con inversores potentes, inversores que no llegan solos,
inversores que vienen alrededor de una apuesta política, que no me voy a apropiar yo, que se inició hace 50 años, en este caso de contar con dos sectores económicos potentes, fuertes, relevantes, y de dos economías, en este caso, que parecían antagónicas, que parecían que no cabían, que pudieran ser incompatibles en un mismo municipio, y que aquí se ha dado muestra de que se puede contar con un sector industrial pujante, fuerte, el más importante de Andalucía, y con un sector turístico, que yo siempre le añado el del apellido deportivo, de calidad, de excelencia, como es el que tenemos en la zona del Valle del Guadiaro, en el distrito del Valle del Guadiaro, donde tenemos los 9 campos de golf más importantes de España, que yo creo que es el mejor campo de golf del mundo, como es Valderrama, y donde hay ahora mismo 2 grandes apuestas hoteleras que no existen en el conjunto de Andalucía y que es importante poner en valor. Y creo que algo sumamos el gobierno serio, un gobierno solvente y un gobierno estable, que cuenta con el respaldo de los ciudadanos, que cuenta con una mayoría absoluta para darle seguridad y viabilidad a esos proyectos que son positivos para todos. Y esos 2 proyectos son la reforma relevante que se viene realizando del antiguo Hotel Almenara, un 4 estrellas de 100 habitaciones, que se va a convertir en el nuevo Hotel Resort Sotogrande, que lo va a gestionar el grupo Accor y que va a contar con 150 habitaciones, con más de 300 plazas, y que va a hacer que el ERTE, que tienen ahora mismo 60 trabajadores, pase a que se van a demandar 180 puestos de trabajo, de forma que finalmente se va a incrementar en 120 los puestos de trabajo necesarios para poner en funcionamiento ese nuevo hotel resort, ese nuevo hotel Sotogrande, que espero que pueda concluir su tarea, sus obras, de una inversión de más de 15 millones de euros, antes del verano del 2021, y espero que la situación de la pandemia permita la apertura sin ningún tipo de duda y que podamos contar con esos nuevos empleos para el municipio. Y en segundo lugar, una inversión también relevante, creo que una inversión hotelera y una apuesta nueva que va a superar los más de 100 millones de euros, de los cuales ya 30 son reales, porque ha sido la adquisición de todo lo que es el complejo antiguo, conocido por todos como Alcaidesa, con 2 campos de golf en el interior, y en este caso una apuesta de Millennium por construir un nuevo complejo turístico distinto, con alojamientos turísticos, en este caso no del tipo de hotel, sino con 51 villas distintas, de entre 5 y 7 habitaciones de gran lujo, con hoteles, vamos a decir, al uso verticales, que pueden sumar en las 2 ofertas más de 800 plazas hoteleras, con un gran centro de congresos o centro de convenciones que va a permitir también la llegada de nuevas actividades al municipio de San Roque, o bien de un centro deportivo que creo que va a ser de los más punteros que haya en nuestra tierra, en nuestra comunidad autónoma, en Andalucía, o yo diría del conjunto del país, y por tanto ese nuevo hotel, que también está en negociación el Grupo Millennium con el gestor de todo ese complejo, que seguramente será Accor, y en este caso bajo una firma que creo que es de la de mayor nivel dentro de este grupo, que es Fairmont. Fairmont va a gestionar ese hotel 5 estrellas con más de 800 plazas y que va a generar, hay una previsión que se supere los más de 400 empleos en este hotel, además de lo que se viene ya realizando con las distintas actividades de construcción del hotel. Creo que son buenas noticias dentro de una economía difícil y desgraciadamente que también está haciendo que se pierda algún que otro empleo. En las cuentas antes de la pandemia y ahora se ha incrementado el desempleo en San Roque en más de 700 personas. De los más de 3.200 que había anteriormente, ya estamos por encima de los 4.000 y por tanto ha tenido picos de bajada durante el verano, pero desgraciadamente ahora vuelve otra vez a subir y creo que desgraciadamente el estado de alarma puede provocar nuevamente otra pérdida de empleos. Cándido. Sí, 2 cuestiones. Por cerrar por mi parte el tema de inversiones, su proyecto más emblemático de cara a lo que va a ser el próximo año va a ser o eso pretende, la adquisición del edificio de los cuarteles y todo su desarrollo. Y ya que hablamos en este apartado también, aunque no lo hemos tocado todavía, asuntos sociales, me gustaría preguntarle por el Centro de Atención Temporal de Extranjeros, el CATE, la última polémica que ha habido después de la denuncia del Secretariado de Migraciones, y sobre todo si tiene la sensación de que al final le quitaron un muerto de encima a Algeciras, cerrando, o entre comillas, con el CIE antiguo y la mala situación que tenía, trasladando a los
a los inmigrantes que llegan al CATE de San Roque y se los cedieron a San Roque, o por contra cree que esas instalaciones son un proyecto de presente y de futuro si finalmente se acaba invirtiendo lo que debe hacerse? Bueno, pues varias cuestiones. Yo creo que nuestro plan de inversiones, el que yo preveo que tenga en un futuro cuando alguien hable de nuestro periodo de gestión, es que lo denomina que sea equilibrado y por tanto no va a encontrar una inversión que tape a otra, porque nuestro interés es que los 4 distritos caminen con recursos y que tengamos los mismos servicios y por tanto para el proyecto del 2021 es tan importante para nosotros el que por fin en estos últimos meses que quedan la Junta de Andalucía, el nuevo gobierno, la señora delegada del gobierno Ana Mestre, con el apoyo del vicepresidente del gobierno Juan Marín, se han comprometido conmigo en las fechas de Valderrama para que tuviésemos ya la cita en notaría por la cual el Ayuntamiento de San Roque va a comprar, no le va a regalar a nadie nada, va a comprar el edificio del pabellón del Diego Salinas, el que anteriormente iba destinado a Palacio de Justicia, y vamos a dotarlo de contenido municipal, entre otras cuestiones para que tengamos allí el pleno municipal y otras actividades, pero principalmente para no tener ese edificio ruinoso en un lugar emblemático como es la Plaza de las Constituciones y que desgraciadamente hemos tenido 18 años de espera por el anterior gobierno y por el actual gobierno, que lo que ha hecho en lugar de actuar es decir que te lo vendo y te paso la patata caliente a ti, alcalde. Pero nosotros hemos dispuesto a asumir esa patata caliente y a reformarlo, y en el proyecto del 2021 hay 1,8 millones de euros para el primer proyecto de acondicionamiento, de rehabilitación y de consolidación del edificio, porque está que se cae. Tiene bastantes multas de tipo urbanístico. Luego, otro segundo aspecto que a mí me gustaría subrayar es que tenemos un compromiso de contar con un nuevo recinto ferial en San Roque, no quizás para la feria del 2021, que seguro que no va a estar el recinto ferial, ojalá sí la podamos celebrar, pero sí pensando en la Feria Real de San Roque 2022. Estamos ahora mismo en los últimos pasos para sacar a la licitación la adquisición de un terreno. Creo que exigimos 25 hectáreas y en ese lugar queremos que sea la zona de crecimiento público más importante del municipio, donde no solo quepa el recinto ferial, sino otras actuaciones que yo no las he anunciado ni las he vendido, porque este alcalde no trata de vender humo, queremos cosas reales, pero sí que vamos a comprar el suelo necesario para que en un futuro próximos gobiernos lo doten de ciudad deportiva, de instalaciones deportivas, de piscina al aire libre o de otras necesidades que pueda tener el municipio. Hoy en día nuestra prioridad es adquirir el suelo, luego que al menos 3 hectáreas de ese suelo se destinen al recinto ferial, al nuevo recinto ferial, tenerlo en marcha para la feria del 2022, quedarían todavía, por tanto, de los 25 hectáreas, 22 para darle nuevo contenido, que seguro que distintos gobiernos posteriores tendrán la oportunidad de ir dándole pues cada vez mayor compromiso a las necesidades que se planteen por parte de los vecinos. Pero igual que he dicho, en la ciudad, o alguna mejora en el acceso al Pinar del Rey, que es el pulmón del campo de Gibraltar, no es solo de San Roque ciudad, sino que ahí van todos los vecinos de San Roque, yo diría de toda la comarca, a esas 350 hectáreas donde tenemos un compromiso con arreglar el camino de acceso, que está bastante mal por las raíces de los árboles. Y también hay que decir que cuando uno va al campo, pues lo que queremos es encontrar pues que el campo tenga libertad, que haya crecimiento de los árboles, y vamos a realizar una actuación para eliminar el camino de asfalto, para eliminar el camino de adoquines y para poner lo que los técnicos permiten dentro de una actividad medioambiental. Y en el distrito del Valle del Guadiaro el compromiso principal es el de una pasarela que comunique las barriadas de Guadiaro y de San Enrique, una pasarela peatonal, también con senderos ciclistas, que creo que tiene una inversión de algo más de 3 millones de euros, donde estamos ahora mismo trabajando por conseguir la autorización de quien es competente, que es la Junta de Andalucía, pero para realizar una actuación, una inversión de carácter municipal con recursos propios. Tenemos que construir también un parque, en este caso de encuentro, de ocio, en el área de la bahía, en este caso en Villa Victoria, en una zona que une las poblaciones de Puente Mayorga y de Campamento, con una inversión que va a superar el 1 millón de euros, y luego tenemos un compromiso social, y es que cada vez son más demandadas y más necesarias contar con plazas de residencia de mayores. Nosotros tenemos la fortuna de que San Roque, los gobiernos anteriores, tuvieron a bien decidir el contar con el hospital, como se le conoce, el hospital de la calle Málaga, una residencia de mayores que tiene 50 plazas, pero que desgraciadamente el edificio requiere de una adecuación, de una reforma. Hoy en día hay otras exigencias y preveemos el actuar en 3 residencias, una aquí en la ciudad,
otra en el área de estación Taraguilla y Miraflores, donde ahora mismo estamos ya a punto de recepcionar el recinto ferial de la estación y en esa zona estamos estudiando la ubicación de esa residencia de mayores para 30 personas, una residencia de mayores en el área de la Bahía, que estamos estudiando la finca San Miguel, en lo que es la comunicación entre Puente Mayorga y la antigua colonia, y estamos también trabajando en unos problemas que hay con una pérdida de agua, una fuga de agua para un solar que tenemos en la zona de Huerta Varela para ubicar allí la nueva residencia de mayores de San Roque para 60 plazas. Creo que son inversiones relevantes e importantes y que cuando además se libere el espacio del actual hospital, también nos hemos comprometido este gobierno para que el antiguo edificio, el de la calle Málaga, el de la Capilla de la Visitación, que también se le conoce así, tenga contenido social. Luego, por tanto, muchas tareas por realizar, algunas de documentación, de papeleo, de licitación, pero con ganas de afrontar el 2021 para ir poniendo en marcha todas estas actuaciones que no solo van a ofrecer un servicio a futuro, sino que durante el presente van a requerir de importante mano de obra en materia de construcción y, por tanto, que podamos reducir las listas del desempleo. Vamos a hacer una pausa, Javier, cuando volvamos el turno es tuyo, ¿de acuerdo? Una pausa, 5 minutos y enseguida volvemos. Bien, retomamos la entrevista con el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix. Javier, como te dije, el turno es tuyo. De urbanismo, ha tocado asuntos de grandes proyectos hoteleros, grandes proyectos de vías turísticas de lujo, pero también en San Roque tiene un término municipal extensísimo, también tiene el problema de las viviendas ilegales. No sé si el ayuntamiento, si usted reconoce algo, puede tener un mea culpa en torno a esa situación, por si el ayuntamiento ha mirado hacia otro lado en algún momento determinado ante las construcciones, ante la proliferación de construcciones ilegales que se pueden estar dando. Y sobre todo, lo que están esperando muchas de esas personas que han construido, algunas de ellas entiendo que de buena fe, ¿qué solución se les puede dar para regularizar esas viviendas si existe esa posibilidad de regularización? Bueno, pues me imagino que la mayoría de esos asentamientos están en una zona conocida por todos como el Albarracín, y yo me hago responsable de todas las actuaciones que se han llevado a cabo allí desde junio del 2011. De todas las actuaciones desde esta fecha en la que yo soy alcalde. El problema de los asentamientos del Albarracín es que vienen de décadas atrás, y cuando vienen de décadas atrás es que hay construcciones pues quizás de hace 40, 50, 30, 20 años. Sí que es cierto que yo en los últimos 9 años ostento la responsabilidad de alcalde y hemos trasladado siempre un mensaje de que no se debe y no se puede construir en suelos no urbanizables, no únicamente en el Albarracín, porque hay otros asentamientos en otras zonas del municipio junto a otros núcleos de población, donde creo que hemos trasladado esa cuestión de una forma clara, y luego también sabemos que los crecimientos urbanísticos de los últimos años, pues le voy a diferenciar en dos. Del año 11 que yo llego a la alcaldía hasta el año 18, creo que nos está azotando una grave crisis económica, que es la antigua, la que conocíamos del 2008, del Lehman Brothers, y donde ahí no hay prácticamente ninguna construcción de vivienda pública, prácticamente ninguna. No hay ninguna decisión por parte del Gobierno de España o de la Junta de Andalucía de poner en marcha parque de vivienda, y eso también es una anomalía que hemos sufrido en este tiempo. Desde el 2018, que se viene recuperando parte del sector de la construcción, hemos visto, la verdad que con pesar, que las distintas licencias que ahora mismo se vienen construyendo en San Roque, y que en el último año y medio, porque con la parálisis de la pandemia, vamos a decir un año y medio en lugar de un año, hemos ofrecido licencias para construcción de nuevas viviendas, más de 1000 viviendas. Creo que somos el municipio seguramente que más licencias está ofreciendo de nuevas viviendas. El problema es dónde están ubicadas, y están ubicadas principalmente en urbanizaciones, en este caso de un alto valor adquisitivo, con unos precios elevados, porque principalmente se suman Puerto de Sotogrande, se suman en San Roque Club, se suman en Sotogrande en la zona de la reserva, y en otras actuaciones, vamos a decir, próximas a lo que es todo el sector turístico deportivo, donde todas las licencias y todas las apuestas de construcción y de respeto a las normas urbanísticas son bienvenidas. Pero sí hemos hecho un llamamiento a todas estas empresas para que también inviertan y actúen y que obtengan sus beneficios, porque son empresas privadas con ánimo de lucro, yo las respeto, pero quiero también que planteen construcciones, aunque sean menores
de menos cuantía de viviendas en los núcleos de población, en San Roque Ciudad, en Guadiaro, en la estación de San Roque, en Puente Mayorga. En definitiva, en el crecimiento de los últimos 10 años, los jóvenes de 20, de 25, de 30 años que quieren emanciparse tienen un problema de no contar con una vivienda. Desgraciadamente tenemos un registro de demandantes de vivienda de más de 500 personas. Todo esto afecta a las cuestiones del asentamiento ilegal, y lo único que yo he mantenido en encuentro con los representantes de las personas que han hecho esas inversiones, esas actuaciones en el Albarracín de forma ilegal, ellos lo conocen, para subrayar que no han contado nunca con ningún tipo de aprobación por parte del Ayuntamiento, pero que estamos trabajando para contar con un nuevo plan especial, que es como los técnicos nos quieren ayudar a salvar esta situación y este problema, y lo único que le pedimos a todos es la prudencia, de que no porque no haya vivienda, no porque no haya unas nuevas inversiones en materia de vivienda, pueden tomarse, en este caso ellos, la libertad de construir en suelos no urbanizables. Yo espero que alrededor de esa nueva tarea, de ese nuevo trabajo, de ese plan especial, podamos incrementar el suelo, en este caso destinado a viviendas, de forma que sea atractivo la autoconstrucción, pero en este caso con la documentación en regla y no desgraciadamente como ocurre en la realidad. A mí me gustaría preguntarle ahora por temas más centrados en el aspecto social. Hay un impacto de la pandemia que es menos visible, pero que no por ello deja de ser realmente preocupante y triste, que es el impacto emocional, sobre todo en colectivos como las personas mayores. El ayuntamiento es el lugar más próximo a los ciudadanos. No sé, dentro del ámbito de las competencias del consistorio, ¿qué apoyo se puede dar para mitigar ese impacto emocional en personas mayores y en otros colectivos? Y luego la formación va a ser muy importante también para poder salir adelante. Igualmente, dentro de las competencias del ayuntamiento, ¿qué formación, qué tipo de ayudas, de becas, de programas se puede ofrecer a la gente joven y también a la gente que le va a pillar en una edad en la que tener que reciclarse puede ser complicado? Bueno, pues creo que también hay una complejidad en la pregunta, pero intento. El Ayuntamiento de San Roque, desde el momento en el que tuvimos la realidad de la pandemia encima de la mesa, lo que fijamos fue todo el esfuerzo municipal y todas las áreas de gobierno se pusieron a disposición de combatir la pandemia en materia sanitaria, y creo que a lo largo de estos 7 meses hemos sido un ayuntamiento que ha tenido también tareas sanitarias, en este caso con la adquisición de mascarillas hacia la población, hacia las personas más humildes. Hemos adquirido también mascarillas para todos los pequeños, desde infantil, primaria, secundaria, a los institutos, de forma gratuita, para que tuviesen una mascarilla reutilizable, y hemos estado próximos y cercanos a ofrecer todo tipo de material, de tratar de, como decía, de que los perjuicios de la pandemia a nivel social se redujeran. Por ejemplo, en el mes de abril y mayo repartimos también unas mochilas, en este caso con material escolar para los más pequeños, que ya hace 5 meses de aquello parece que se olvida, pero que fue también muy bien acogida por parte de la población. Nos hemos comprometido a seguir adquiriendo pues partidas de 30.000 mascarillas nuevamente para que en los colegios y en los institutos, aquellas familias que tengan dificultades para llevar a sus hijos mascarillas, que ya supone una nueva carga en las obligaciones de una familia con dificultades, pues que haya mascarillas a disposición de estas familias. Estamos terminando ese expediente. Vamos a realizar también el que aquellas familias que acuden a servicios sociales, además de la cuantía económica, puedan llevarse una caja de mascarillas para que tengan esa realidad de las obligaciones sanitarias que estamos poniendo en marcha. Y luego, con respecto a ese problema de las personas mayores, que por ejemplo en San Roque teníamos distintos programas o políticas cuando no había pandemia que eran muy valorados, como por ejemplo los talleres de memoria, donde había más de 300 mayores en 14 talleres, donde realizaban tareas de recuperación cognitiva o de mantenimiento de tareas cognitivas, y que al mismo tiempo tenían un encuentro social, un encuentro de ocio. Entiendo que ese encuentro también era terapéutico, que les venía a todos muy bien, y que cuando me ven en la calle me dicen que cuándo van a volver.
pero hay que ser responsable y no realizar esos encuentros entre personas mayores, y tuvimos que suspender los talleres de memoria. Ocurrió lo mismo y fue de gran pesar por este alcalde y para el gobierno en su conjunto tener que suspender las actividades de la Universidad Popular, una universidad popular donde acuden también personas mayores, pero de todas las edades, y donde había más de 2.200 alumnos con más de 60 monitores, a los que quiero trasladarle también mi mayor ánimo, porque ahora mismo están en el desempleo, no están ahora trabajando, no pueden prestar esa labor, y esa labor que también era de mantenimiento de nuestras tradiciones, de conocimiento, también de apoyo escolar, de apoyo educativo, de gimnasia o de cualquier tipo de actividad de mantenimiento para los mayores que se venían realizando y que desgraciadamente hubo de suspenderse también, al igual que otras actividades en el área de deportes o en el propio área de asuntos sociales, y que por tanto hacen que sea difícil el poder estar cerca para prestarle servicio a las personas que nos dicen las autoridades sanitarias que hay que intentar no realizar pues mucho contacto social. Entonces, o somos responsables hacia un lado. Ahora vamos a poner en marcha en el 2021 un plan de acompañamiento para mayores, y hay que pensar en ese plan de acompañamiento para mayores el cómo va a realizarse. El nuevo presupuesto del 2021 tendrá ese plan de acompañamiento. En este caso intentaremos que sea el que más demanden los vecinos y que podamos dar. Seguramente concluirá en una atención telefónica, pero también sabemos que hay personas solas, parejas solas o mayores solos que requieren ese apoyo y que requieren el conversar, el charlar, y vamos a intentar el destinar también una partida para contar con ese plan de acompañamiento para mayores, que creo que es necesario después de que hayamos suspendido todas las actividades de contacto social, como son los talleres de memoria, la Universidad Popular, las gimnasias de mantenimiento o todas las que anteriormente prestábamos. No sé si se quedaba algo, tema beca. No, bueno, en el tema de la formación, hasta donde puede llegar un ayuntamiento, ¿qué se puede hacer de becas, de ayudas para jóvenes y eso para las personas ya con cierta edad que a lo mejor necesiten reciclarse para otro horizonte laboral? Bueno, para los jóvenes que están ahora mismo en la educación reglada, tanto en infantil como en primaria, como en secundaria, como en los ciclos formativos y en el bachiller, estamos ofreciendo becas que no existían, que se han ido multiplicando hasta incrementar en un 43% con las que existían antes. En San Roque tenemos planes de becas para familias más humildes, hasta un umbral, o mejor dicho, aquellas que no alcancen un umbral de renta en su familia, pueden contar con apoyos para adquirir el material escolar en infantil, que no se ofrece por parte de la Junta de Andalucía. En primaria, por ejemplo, le hacemos otro apoyo para la adquisición del material auxiliar, no el de los libros de texto, sino el otro que todos los padres sabemos que es más que necesario para los alumnos de primaria, igualmente para los alumnos de secundaria y también para los de bachiller, que también se les dota de una cuantía a estas familias. Creo que esa es una parte en la que nosotros no debiéramos estar. La competencia de educación la tiene la Junta de Andalucía, pero en este caso el Gobierno de San Roque quiere estar ahí, al lado de la familia, en una cuestión tan básica como es la educación, que debe convertirse en ese ascensor social para aquella familia y para aquellos jóvenes que se esfuercen, que tengan mayor dedicación, el que tengan pues cubiertos sus primeras necesidades. Nosotros vamos a apoyar y a estar ahí al lado. Y en cuanto al reciclaje, del que se provoca por el desempleo, que también me pregunta, el desempleo está provocando reciclaje, yo lo que trato es de pedirle a la Junta de Andalucía que, por ejemplo, una herramienta que funciona bien en Alemania, que como funciona bien en Alemania, nuestro país está intentando copiar, que es la FP Dual. Y desgraciadamente tenemos un módulo únicamente en el Castilla del Pino, ya tradicional, que es ese módulo de FP Dual, pero queríamos tener un centro nuevo de FP Dual en un suelo municipal que hemos puesto a disposición de la Junta de Andalucía en la zona de en la barriada de Puente Mayorga, en la entrada del área de la bahía, justo enfrente del Lidl, del supermercado, para que todo el mundo lo tenga claro, al lado del pabellón cubierto, un suelo para ubicar allí el centro de formación profesional dual que dé formación en profesiones vinculadas al área industrial. Caldereros, tuberos, soldadores, en definitiva lo que se genera empleo en nuestra zona y que es más que necesaria. Y luego yo haría un llamamiento a aquellas personas que desgraciadamente hoy en día están en el desempleo, para que conozcan cuáles son las oportunidades laborales que va a dar nuestro municipio en los próximos meses o años, que son las que hemos comentado hoy aquí: fondo de barril industrial, nuevo hotel
en este caso del grupo Accor en Millennium, con más de 800 plazas hoteleras y con una creación de empleo relevante, o bien la multiplicación del empleo por 3 del que se va a realizar en el Hotel Almenara. Lo digo porque también hay que intentar el que nuestra satisfacción personal de estudiar algo que nos agrade, pues que también se haga pensando en cuáles son las oportunidades laborales que va a tener el municipio de San Roque. Sí, alcalde, su municipio junto a Tarifa y Algeciras son los más afectados por el tema de la pandemia. ¿Qué ha fallado? Y en segundo lugar, me gustaría preguntarle, sé que a nivel sanitario seguro y por la salud de los agentes le preocupa, pero a nivel de seguridad, ¿le preocupa el brote y todo lo que está viendo en torno a la pandemia que ha entrado también en la jefatura de policía local? Bueno, pues yo creo que alrededor de esos números y de la problemática no vamos a realizar ningún tipo de responsabilidad sobre ninguna persona, es como se trastornan un poco los números. San Roque hasta esta fecha del mes de octubre, vamos a decir hasta el 1 de octubre, tienen unos números muy positivos en materia de COVID, muy alejados de la actual realidad. Tenemos un número muy bajo de casos de COVID, a pesar de ser un municipio de encuentro frecuente de aquellos vecinos que vienen de otros puntos de nuestro país, donde sí hay niveles más altos de COVID, pues la realidad es que no había un número elevado de personas contagiadas. En las últimas semanas se ha elevado, nada más que el último dato que ha sido del fin de semana, hay 16 contagios más. Hoy en día tenemos 70 contagios activos en San Roque. Eso hace que la tasa se haya disparado de estar por debajo de 100 en esa tasa de PCR confirmados en la incidencia acumulada de los últimos 14 días, siempre habíamos estado por debajo de 100. En este mes de octubre se ha ido elevando a 130, se elevó a 170 y ahora estamos un poco por encima de los 200, en este caso de la tasa que mide, y para que tengamos un rango de comparación, la incidencia acumulada de PCR confirmada en los últimos 14 días, que teóricamente las alarmas saltan a partir de 500. San Roque tiene una situación que le hace estar en el nivel 3, pero estamos por debajo de la mitad de los 250, estamos alrededor de 212. Eso nos hace falta pues estar más preocupados y ocupados en cumplir las medidas sanitarias, en que todo el mundo tenga claro que hay que utilizar la mascarilla, primera M, que hay que mantener la distancia social del 1,5 metro, segunda M, y en tercer lugar que hay que tener una continua higiene de nuestras manos que hagan pues más difícil ese contacto, tercera M, las 3M, mascarilla, metro y manos. Creo que debemos cumplirlo a rajatabla para que así podamos reducir ese volumen que, como digo, está por debajo de la mitad de la situación de grave riesgo. Creo que un caso de brote pues provoca que los números pues se disparen y desgraciadamente pues en las últimas 2 semanas ya conocemos que en San Roque ha habido 3 brotes y de esos 3 brotes es de donde aparecen estos 70 casos activos, los últimos 16, como digo, de este fin de semana, y por tanto hay que actuar. ¿Y cómo se actúa? Pues el Gobierno de España ya ha aprobado una situación de estado de alarma, ha aprobado lo que muchos denominan el toque de queda entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, y ahora hace falta el conocer cuáles son las medidas de quien tiene la autoridad, en este caso en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que es la Junta de Andalucía, y estamos pendientes de que el Gobierno que preside, Juanma Moreno, nos diga cuáles son las actuaciones que va a realizar en nuestra tierra, y a partir de ahí el Ayuntamiento de San Roque no va a entrar nunca en el debate ni en la discusión sobre las medidas sanitarias. Vamos siempre a acatar todas las decisiones que alcance y no vamos a realizar ningún tipo de espectáculo, en este caso, como viene ocurriendo en el Congreso de los Diputados, con un Partido Popular y con un líder, Pablo Casado, que quiere sacar jugo político de una desgracia como es la pandemia que viene actuando en todo el mundo y que desgraciadamente hay quien quiere utilizar la pandemia para llegar a la Moncloa. Nosotros no vamos a participar de ningún tipo de debate. Sabemos que quien tiene la autoridad competente hoy en Andalucía es el Partido Popular, con Juanma Moreno a la cabeza como presidente de la Junta de Andalucía, y no voy a realizar ningún debate en estas cuestiones sanitarias, sino que vamos a acatar sin ningún tipo de duda, porque entendemos la complejidad que hay detrás de cada una de las decisiones. Por lo tanto, no entraremos ahí. Sobre el tema de la policía local, ¿me podría decir, le preocupa sobre todo que pueda haber una reducción importante de agentes que tengan que confinarse? ¿Cómo está la situación?
Bueno, pues como bien decías, ha habido un brote, uno ubicado en la policía local, que comenzaba hace ya 2 semanas, ya está la gente pues recuperada, y en este caso de ese brote hemos tenido 2 líneas de contagio. Una en el grupo de trabajo, que ya teníamos aquí implantadas las burbujas independientes y por tanto únicamente había contactos dentro del grupo de agentes en el turno en el que estaba esta gente, y en ese grupo de 9 personas había un total de 3 personas contagiadas y 6 no contagiados con PCR. Los 9 han estado confinados, ya se vienen reincorporando aquellos que han concluido su situación sanitaria y por tanto recuperando. En el último fin de semana ha habido un nuevo contagio en un grupo distinto y por tanto también hay otros grupos, en este caso confinados, y por tanto todo al final supone una merma y una resta de recursos, y por eso yo también hago un llamamiento a la solidaridad de todos los sanroqueños para valorar cuáles son nuestras necesidades a la hora de contar con los agentes que están diariamente en los colegios para tratar de que haya una fluidez en la entrada al colegio, de que no se provoquen, y hago aquí un llamamiento a madres y padres y también a todos los que acudimos a las puertas del colegio para llevar a nuestros hijos, para que no haya esos contactos que la autoridad sanitaria nos está diciendo que no provoquemos contacto social, evitémoslo, que uno de los puntos de encuentro habitual es a las puertas y a la salida, a las puertas del colegio, a la entrada, y a la salida de nuestros hijos cuando van al colegio o a cualquier instituto de San Roque. Javier. Alcalde, hace una semana o 2 usted hacía un llamamiento público para que no viniesen personas de fuera de la localidad, que no vengan foráneos a San Roque. No sé si usted tiene identificado dentro de ese repunte que ha habido de casos de COVID en San Roque, si puede verse a personas llegadas de fuera de la localidad. No sé si establece usted una relación causa-efecto. Y en torno a las medidas que puede tomar la Junta de Andalucía, no sé si usted, por la singularidad que puede tener San Roque respecto a otras poblaciones, si usted considera que la Junta de Andalucía debería flexibilizar en San Roque esos horarios. ¿Sabe usted que los horarios están hasta las 11 de la noche, de horario de cierre de los comercios, de los establecimientos, de los bares en concreto? No sé si usted considera que podría cerrarse a las 10, a las 11 o bien a las 12. ¿Qué margen de maniobra existe? No voy a entrar en el debate. He dicho anteriormente que voy a acatar la decisión que tomen las autoridades sanitarias, que en este caso es la Junta de Andalucía, y entiendo que es de una complejidad enorme el fijar ese horario. Sé que tienen la libertad por parte del Gobierno de España de adelantar, atrasar una hora, tanto la de las 11 como la de las 6 de la mañana. Sé que ya la Comunidad de Madrid, donde hay una gestión que no me agrada para nada, la de la señora Ayuso, ya ha marcado que el cierre va a ser entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana. Yo aquí voy a acatar cuál es la decisión que tome el gobierno de Juanma Moreno y su consejero de salud, Jesús Aguirre, y por tanto acataremos lo que nos traslade. Seguramente que en ese equilibrio entre la búsqueda de la solución a la pandemia sanitaria y la búsqueda del equilibrio también para mantener la actividad económica, sé que es donde van a estar moviéndose y trabajando, y por tanto yo lo único que puedo hacer es mostrarles mi respeto y acatar la decisión que tomen. Sí me gustaría añadir que no voy a realizar ningún tipo de debate sobre la gestión de la pandemia, contra la pandemia, pero sí me gustaría hacer un llamamiento a que la atención sanitaria se está viendo muy deteriorada en nuestro municipio, en los centros de salud, en las distintas barriadas y en los 2 centros de salud de San Roque Ciudad. Creo que la atención sanitaria debe fortalecerse, y no lo digo contra la pandemia. Entiendo que haya una mayor dotación o un porcentaje relevante de la plantilla sanitaria que esté destinada a la lucha de la pandemia, y estoy convencido que eso es lo más importante hoy en día, pero sabemos todos que llegan las fechas del otoño-invierno, aparecen las gripes y las cuestiones, vamos a decir, de problemas respiratorios, de distintas cuestiones que se multiplican en esta fecha, y que por tanto si la decisión es que no vayamos a los centros de salud, pues que se fortalezca la atención telefónica y no que no te cojan el teléfono o te ofrezcan una cita más allá de los 14 días, que habitualmente los vecinos de San Roque, sobre la atención sanitaria, que dice el señor Juanma Moreno, que se ha fortalecido, que se ha contratado un mayor número de médicos, y es falso. Lo que yo sí conozco es que el Gobierno de España ha destinado más de 16.000 millones de euros a las comunidades autónomas para fortalecer los servicios sanitarios y educativos contra la pandemia, y yo no he visto ese refuerzo aún en el municipio de San Roque, más que en 3 profesores que han venido a reforzar 3 colegios concretos, y tenemos 10, luego por tanto no hay ni un profesor más
en cada uno de los colegios. Por tanto, difícil el que se pueda desdoblar aulas o el que tengamos profesores sustitutos cuando haya un contagio o haya un confinamiento. Y en materia sanitaria tengo que elevar la voz para pedirle, y no entro en ningún debate, el que se fortalezca la atención sanitaria para que todas las síntomas de enfermedad distintos del COVID, o también el COVID, que muchos de ellos se hacen por teléfono, pues tengamos la atención telefónica para evitar pues situaciones complejas como hoy en día se viven en las puertas de los centros de salud de San Roque, donde hay dificultad de atención porque no está fortalecido tanto en médicos de atención primaria, en pediatras, que es la mayor carencia que tenemos en San Roque, pediatras, o en enfermeros que realizan las distintas labores o que realizaban las distintas labores en nuestras barriadas y en la ciudad de San Roque. Sí, incidiendo un poco en lo que decía Javier de ese llamamiento que hacía recientemente a que evitaran en la medida de lo posible trasladarse hasta San Roque personas de zonas con especial incidencia del coronavirus. Era un llamamiento con motivo del puente del Pilar, dirigido de forma más expresa a las personas que tienen aquí una segunda residencia. Estamos a las puertas del puente de Todos los Santos. Reitera ese llamamiento. Y luego quería decir, cuando se hizo en el puente del Pilar, hasta la fecha de hoy el escenario ha cambiado. Ahora estamos de nuevo en estado de alarma. Es verdad que con otros condicionantes y otros parámetros distintos al primer estado de alarma, pero no sé si prevén que ante la sensación que puedan tener algunos habitantes de zonas con especial incidencia, que puedan tener aquí la segunda residencia, puedan decidir establecerse durante un tiempo en previsión de que se endurezcan las medidas. Bueno, yo cuando digo que yo como alcalde voy a acatar las normas sanitarias y las obligaciones sanitarias, lo único que pido y exijo que se acaten las normas sanitarias de la autoridad que haya en cada una de las comunidades. Y en este caso, yo en previsión de lo que pudiera ocurrir en el puente del Pilar, y desgraciadamente es una realidad que después del puente del Pilar se han disparado el número de contagios en San Roque. Yo no sé quién trae el contagio, no lo sé, pero es una realidad que en los últimos 10 días la situación se ha disparado en San Roque después del puente del Pilar. Entonces yo trasladé y dije que se hiciera caso a cada una de las obligaciones. Y por ejemplo en la Comunidad de Madrid había zonas restringidas y había áreas sanitarias. En aquel momento no había estado de alarma, que declaró el gobierno después. Áreas sanitarias en la Comunidad de Madrid, concretamente había 14 en el centro de la ciudad y en algunas poblaciones del cinturón de Madrid, en los que se les impedía, se les prohibía que tuviesen pues libertad de movimiento. Hoy, por ejemplo, después del estado de alarma, se nos ha trasladado el que las comunidades autónomas podrán, vamos a decir, perimetrar, cerrar pues la tierra de esa comunidad en función de las cuestiones sanitarias. Y conozco que la Comunidad de Aragón, que tiene problemas en Zaragoza, en Huesca y en Teruel, ha decidido cerrar y que por tanto no se puede ni salir ni entrar vecinos, salvo por las cuestiones laborales, en definitiva las 2 o 3 que se permiten. El resto no. Y yo lo único que pido es que los vecinos de alrededor de Aragón respeten esa decisión. Y ahora aquí estamos pendientes de saber si el gobierno de la Junta de Andalucía va a decidir perimetrar Andalucía entera, que parece que no. He oído al vicepresidente del gobierno, Juan Marín, y parece que este señor lo que traslada es que es necesario mantener la fluidez para que pueda tener mayor actividad en los hoteles, cuestiones pues, que yo respeto, siempre y cuando pues, que se haga con respeto a las exigencias sanitarias. Y luego tenemos que ver si van a perimetrar alguna provincia, porque sabemos que nosotros en San Roque estamos encima de los 200 casos de incidencia acumulada en los últimos 14 días, pero hay provincias en Andalucía que están disparadas por encima de los 700, los 800 y los 900 casos de incidencia acumulada. Quizás esas provincias, y no voy a debatir, la Junta de Andalucía decida perimetrarla. No sé lo que van a realizar y quizás decidan que hacia esas áreas pues que no haya entrada y salida de vecinos. Yo lo único que digo es que se respeten las decisiones sanitarias, que son complejas, que no a todo el mundo le agrada, pero que se hacen con un único objetivo, que es reducir y restar casos de contagio. Y yo sí me temo que este puente del Pilar ha sido punto de contagio de parte de los casos, de los 70 casos activos que tenemos ahora mismo. No voy a decir todos, pero sí que hay algunos de esos 70 casos que estoy convencido que se han realizado en el puente del Pilar.
A mí me gustaría hablar de la actualidad política, que también figura en el guión de esta segunda parte, y le haría dos cuestiones. Una, hemos tenido una moción de censura hace tan solo unas horas prácticamente, y tenemos dos representantes políticos, por decir, a alto nivel, como son la diputada del Partido Socialista Gemma Araujo, el senador del Partido Popular José Ignacio Andaluce, pero parece que no ha habido pronunciamientos acerca de esa moción, de lo que ha sucedido en el país, que quieras o no es una moción de censura. Falta peso político en el campo de Gibraltar. Y mi segunda cuestión, dentro de esa falta de peso político que usted mismo ha reconocido en situaciones como la del tren o como otras situaciones, ¿podría darse la posibilidad de que una persona como usted, vicesecretario general del partido en Cádiz, alcalde de un municipio importante como San Roque, pueda aspirar en próximas elecciones generales a un puesto en alguna de las cámaras? Y segunda cuestión, ¿qué le parece que el Consorcio de Transporte haya propuesto a Ramón Aranda en las últimas horas como el posible candidato a la gerencia? Tres cuestiones, no son dos, son tres. La última es la más sencilla. Lo anuncié ya el 6 de agosto, cuando me enteré que la decisión del Gobierno de la Junta de Andalucía era cesar al anterior gerente de transporte, un técnico, no un político, que estaba ocupando esa responsabilidad durante los últimos 10 años y que todos habían aprobado su presencia, incluido el Ayuntamiento de Algeciras, con el señor Landaluz a la cabeza. Cuando me enteré de su cese, sin ningún tipo de argumento, y de que se iba a realizar una convocatoria de un proceso selectivo, yo ya dije que era un disfraz para encubrir una decisión que ya tenía tomada Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía, junto con Ana Mestre, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, y con la cooperación necesaria de Eva Pajares como subdelegada del Gobierno en la comarca del Campo de Gibraltar, que habían decidido que ese puesto lo iba a ocupar el concejal del Partido Popular, que por cierto se sienta aquí en este mismo asiento del Partido Popular de San Roque, Ramón Aranda. Ellos defenderán que han hecho un proceso selectivo, lo único que han hecho es perder el tiempo a muchas personas, a decenas de campos gibraltareños, jóvenes preparados, con licenciatura, con estudios universitarios y con la experiencia profesional en el sector del transporte que se exigía para ocupar este puesto. Yo lo anuncié el 6 de agosto, hace ya casi 3 meses, y finalmente el próximo miércoles, 28 de octubre, la propuesta que llevan al Consejo de Administración es la de nombrar a Ramón Aranda como gerente del Consorcio de Transporte del Campo de Gibraltar. Van a contar con el voto en contra del representante del Ayuntamiento de San Roque, y espero que sean otras muchas más las entidades que voten en contra de esa designación, que no es más que un caso de enchufismo, de contratar a un compañero de trabajo, a un compañero de partido para ocupar un puesto técnico. Creo que hace poco han traído al portavoz del PP de los barrios para un puesto político y este alcalde no ha abierto la boca. Entiende que ese puesto político es de designación por parte de los responsables y no tengo nada que decir. Ahora, si quieren disfrazar un caso de enchufismo político para colocar a un compañero de fila, al concejal del PP, y pasar una serie de procesos selectivos, lo único que han hecho es que pierdan el tiempo, pues más de, no sé, 4 decenas de candidatos que han estado participando, entregando documentación. Conozco al menos 3 casos que han pasado entrevistas, conozco 3 casos y desgraciadamente pues todo era un disfraz, una mentira, todo un bulo para tratar de enmarañar y de esconder la decisión política que era enchufar a Ramón Aranda. Las otras 2 cuestiones que creo que me ha planteado con respecto a la carencia de representación del Campo de Gibraltar es una realidad. La carencia de representación del Campo de Gibraltar en las instituciones, vamos a decir, de representación, Congreso de los Diputados, Senado, Parlamento de Andalucía, en los últimos años se ha visto reducida. Creo que es una realidad en los distintos grupos políticos y también en mi grupo político, que por ejemplo no tenemos representación de ninguna parlamentaria andaluza. Pero yo elevé hace un año y medio, en una entrevista en el diario Europa Sur, que ya no solo que carecemos de representantes en el orden, vamos a decir, representativo, que es el Congreso de los Diputados, que es necesario, pero yo es que pido que haya representación del Campo de Gibraltar en puestos ejecutivos, en los gobiernos, donde se gestionan los presupuestos, donde se gestionan las decisiones, donde se gestionan las acciones. Ahí es donde hay una carencia relevante, no ya de los últimos años, sino histórica. Esta comarca no ha tenido
ninguna representación, vamos a decir, elevada en la gestión de gobierno en los 37 años de gobierno socialista en la Junta de Andalucía, o bien en el Congreso, en el Gobierno de España, en los casi, pues no lo sé, 22 años de gobierno socialista. Y por supuesto no le voy a hablar de la no participación en el Gobierno de España en los años de Aznar, en los años de Rajoy o en los años ahora de este Gobierno del cambio hacia atrás que representa a Juanma Moreno. Por tanto, sí tengo que elevar nuevamente la voz en representación de la comarca del Campo de Gibraltar y defender los intereses de los casi 300.000 campos gibraltareños y en este caso como alcalde de San Roque de los casi 34.000 habitantes de San Roque, y saber que es necesario participar de los órganos ejecutivos donde se decide dónde van las partidas presupuestarias. O es que no van a presentar las próximas horas el presupuesto del Gobierno de España y debiéramos conocer y saber cuál es la partida que viene destinada a la comarca. Queremos saber si el plan integral del Campo de Gibraltar, que se aprobó en noviembre del 2018, saber cuál es la parte que va a llegar en esta primera anualidad. Se aprobó en noviembre del 18, el gobierno de Pedro Sánchez intentó aprobar unos presupuestos en el 2019, fue bloqueado y por tanto se convocaron elecciones. En el 2020 llegó la pandemia, no hemos aprobado presupuestos y ahora vamos hacia unos presupuestos nuevos para el 2021. Yo quiero conocer de esos 1.000 millones de euros cuál va a ser la primera anualidad que se va a ejecutar de esos 1.000 millones de euros en este primer año, y por tanto es necesario conocerlo y actuar en estos pasos previos para que tenga una cuantía que venga a corregir deficiencias y carencias con nuestra comarca de décadas. Y yo ya culpo a todos los gobiernos, no digo de este que es el mío o este que no es el otro, yo culpo a todos. Y con respecto a la primera de las cuestiones, pues lo único que le puedo decir es que el Brexit es una situación de incertidumbre que tiene en vilo a más de 10.000, para decir sanroqueños, a más de 10.000 campos gibraltareños sobre qué va a ocurrir el 1 de enero, y esa carencia hace que no hayamos ocupado ningún espacio en el debate del Estado de la comunidad. Que yo sepa, la comarca del Campo de Gibraltar somos casi 300.000 campos gibraltareños y andaluces, y por tanto era necesario el trasladar un mensaje de certidumbre y, más que un mensaje, una realidad económica en el próximo presupuesto del Estado, de la Junta de Andalucía, de que haya inversiones relevantes que puedan atenuar unos efectos negativos de una cada vez más compleja negociación entre la Unión Europea y el Reino Unido, que hacen que Boris Johnson cada 2x3 pues haga que se ponga de los nervios muchos campos gibraltareños cada vez que este señor dice que no va a haber acuerdos, que va a bloquear los acuerdos o las dificultades que desgraciadamente nos encontramos. Y yo sí he pedido, y hoy lo vuelvo a hacer, una solución imaginativa, nueva, vanguardista, acorde al siglo XXI y no una anquilosada en el año 1704 o 1706, que le respondo a esa primera parte con esa moción de censura de Vox, que afortunadamente nadie la apoyó, solo se apoyó él a sí mismo, y que ese debate que mantiene Vox de las banderas, cada vez que viene aquí no habla de los problemas de los campos gibraltareños, viene para enarbolar la lucha de la pérdida de Gibraltar, que es de 1704, ya habrá habido gobiernos durante los más de 315 años de entonces hasta hoy que hubiesen podido solventar ese problema, y no que vengan estos señores a enarbolar la bandera, a dificultar aún más las relaciones que deben ser de fluidez, de comunicación, y la realidad palpable que tenemos aquí, que no hay que explicar, es que si alguien de aquí estuviese en Madrid, pues no habría que explicarle nuevamente que aquí tenemos relaciones familiares, relaciones de amistad, relaciones económicas, relaciones sociales, relaciones continuas, que para los vecinos del Campo de Gibraltar, pues Gibraltar es una ciudad más donde afortunadamente la fluidez de la frontera, casi siempre, hay veces que tenemos algunos, nos permite el contar con más de 10.000 empleos en esta ciudad, y que por tanto vamos a apoyar y ayudar a que esto ocurra. Y ya con la moción de censura de Vox, lo único que yo veo es que la utilización partidista que ha hecho de las instituciones el señor Abascal y sus amigos, que lo que le ha permitido es ocupar los medios de comunicación, la pantalla de Televisión Española y de distintos medios de comunicación durante día y medio, pues espero que esa búsqueda de ese rédito y esos frutos
pues que finalmente pues que hayan sido más que para sumar, para ver la realidad de que es un proyecto personal, un proyecto muy partidista, que únicamente defienden intereses de la ultraderecha y que además están en el bloqueo de las instituciones y en la búsqueda de problemas, más que en la búsqueda de soluciones. Nos quedan 5 minutos. Javier, puede hacer la pregunta, pero al alcalde le pido por favor que sea breve. Se nos acumula el trabajo. Una simple matización. Tenemos a Salvador de la Encina como presidente del Puerto del Estado y lamentablemente el gobierno de su partido lo destituyó como al frente de ese organismo estatal, que me parece que fue una gran pérdida para todo el campo de Gibraltar, como una persona que puede ser un referente, que era de hecho un referente en Madrid de esta tierra. Preguntas brevemente. ¿Va a presentar su partido algún tipo de recurso contencioso administrativo contra el nombramiento, previsible nombramiento del señor Aranda al frente del transporte metropolitano? 2. ¿No le parece a usted que el campo de Gibraltar, esa dinámica reivindicativa de tantos años, si ha sido ineficaz, no deberíamos cambiar de táctica, quizás? No es un déficit del propio campo de Gibraltar el que no tengamos representación en Madrid. Si esa actitud de frentismo, quizás de denuncia permanente, no ha sido eficaz, ¿no deberíamos ir hacia una actitud de alianzas buscando aliados fuera de nuestro territorio para lograr estar justamente en esos puestos ejecutivos, o sin estar, pero realmente que tengamos los resultados deseables? Y una tercera cuestión, se ha escapado usted por la tangente con la pregunta que le hacía Cándido Romaguera. Rápido, Javier. Le ha preguntado directamente si usted aspira a estar en una posición relevante dentro del Partido Socialista, en el Ejecutivo, fuera en definitiva del campo de Gibraltar, para poder influir. Alcalde, muy rápido, por favor. Yo trato de ser breve, pero me hace tantas preguntas que siempre son difíciles de responder tan brevemente. He comentado que no hemos tenido nunca un puesto ejecutivo en ninguna parte del Gobierno. Sí es cierto que Salvador de la Encina ocupó durante meses, que no llegó ni a un año, esa realidad como presidente de Puerto del Estado. Y la cuestión es que cuando se le cesó por parte del actual Gobierno, que lo hizo a propuesta del ministro de quien le nombró, en este caso de Ábalos, hubo creo que una corriente muy positiva en el campo de Gibraltar, de todos los colores políticos y de los agentes sociales y económicos, que demandábamos y que requeríamos esa presencia de un puesto ejecutivo, que es lo que yo también vuelvo a demandar, de que exista representación del campo de Gibraltar en puestos ejecutivos en los gobiernos de España, de la Junta de Andalucía, y donde se parte el bacalao, donde se dotan las partidas presupuestarias para las distintas inversiones. En segundo lugar, respecto al nombramiento del gerente de Ramón Aranda el próximo miércoles, donde está prevista esa ceremonia, esa boda, donde nos van a explicar el proceso selectivo, pero se va a anunciar el nombramiento, que yo ya anuncié el 6 de agosto. Por supuesto, vamos a estudiar todo el proceso para poner un recurso contra ese nombramiento. Entendemos que ahí ha habido unos intereses partidistas por encima de la legalidad, pero ahora hay que intentar demostrarlo y probarlo, y quizás nuestras declaraciones el 6 de agosto de lo que iba a ocurrir nos pueda ayudar en esta temática. Y referente a mi persona, tengo ahora mismo un compromiso con los sanroqueños y con las sanroqueñas por 4 años. Me eligieron, en este caso, con una mayoría absoluta y con una fortaleza el pasado 26 de mayo del 2019. Por tanto, vamos a concluir este mandato, que es en el 2023, y ya será cuestión de siempre estar a disposición de lo que en el partido, en el PSOE, siempre, por supuesto, se decida en función de los distintos comicios electorales que se puedan plantear. Yo es que tampoco veo mucho movimiento, porque hay un gobierno estable en Madrid, con una coalición que espero que perdure estos 4 años, que siga trayéndonos, creo que, beneficios relevantes como el ingreso mínimo vital y como otras líneas vanguardistas que desgraciadamente han quedado ocultas por tener ahora mismo que centrarnos en la lucha contra la pandemia. Y por tanto creo que cuando llegue esa situación, pues será el momento en el que el partido decidirá quién va a estar en cada uno de los distintos espacios de representación del PSOE, que es donde siempre va a estar este que le habla. Bien, le vamos a dar 3 minutos al alcalde para que haga unas conclusiones. Para vosotros, compañeros, vamos a pedir luego el titular de la entrevista, si puede ser. Alcalde, 3 minutos, por favor, 3 minutos. Bueno, yo quiero lanzar un mensaje de optimismo. Dentro de una realidad difícil, compleja, yo quiero trasladar un mensaje a todas las sanroqueñas y sanroqueños de que cuenten
con el alcalde, con el gobierno municipal, para salir del atolladero difícil en el que nos encontramos, que van a tener un gobierno próximo y cercano a las dificultades que atraviesan aquellas familias que peor lo están pasando en esta pandemia, que están en el desempleo, que llevan tiempos difíciles y que quiero que cuenten también con el trabajo y la tarea de nuestros servicios sociales, de las políticas sociales, que van a estar a disposición con los mayores recursos para tratar de no corregir, pero sí paliar esos efectos negativos, que van a tener un gobierno centrado en generar empleo y no únicamente demandándoselo a otras administraciones y culpando de esta situación a la Junta de Andalucía, al Gobierno de España, sino un gobierno que va a arrimar el hombro, que no va a eludir esa responsabilidad que decían otros de que las competencias de empleo no estaban aquí. Nosotros vamos a intentar arrimar el hombro y vamos a destinar 2.200.000 euros a continuar con planes de empleo en Emadesa y en Amanecer, porque si difícil es encontrar un empleo en esta situación, aún más difícil lo es para las personas con discapacidad. Que vamos a intentar, además de no solo generar empleo desde lo público, sino moviendo actividades inversoras de carácter permanente que generen empleo en nuestro municipio, bien de crecimiento industrial, para colmatar el espacio industrial que tiene San Roque con ese proyecto del Fondo de Barril, cuando se reúnan todos los condicionantes de la DIA y de la autorización ambiental integrada, la del Ministerio y la de la Junta de Andalucía, que vamos a tratar de estar siempre atentos a los proyectos para facilitar el camino a inversiones tan relevantes como la de la reforma del Hotel Almenara, la nueva inversión del hotel de Accor en Millennium, en la zona de Alcaidesa, y que vamos a intentar de que entre todos podamos ayudarnos dentro del comercio local, de los autónomos, de los pequeños y medianos empresarios, para que todos los vecinos de San Roque que tengamos necesidades reforcemos este comercio en nuestro municipio, para entre todos ayudarnos y paliar los efectos de una crisis que espero que acabe cuanto antes, que confío también en que las investigaciones que se vienen desarrollando permitan el contar con una vacuna pronto, pero también hay que hacer un ruego a todos, y con ello termino, de que ahora mismo estamos en una pandemia mundial, con dificultades en todo el mundo, con dificultades en nuestro país, y que hay que respetar las decisiones muy complejas que tienen los distintos gobiernos, tanto el de España con Pedro Sánchez y el PSOE a la cabeza, como el de la Junta de Andalucía con Juanma Moreno y el PP a la cabeza. Por tanto, vamos a acatar estas decisiones sanitarias que son complejas, no vamos a generar ningún debate sobre esta situación y vamos a intentar apoyarnos todos para que los 70 casos activos se recuperen cuanto antes, para que no haya ningún tipo de muerte en San Roque, que desgraciadamente tenemos computada una, que espero y deseo que sea un error porque no conocemos a ninguna familia, y que en este caso podamos, como digo, recuperar a todos los enfermos y estar siempre cerca, para que el próximo año 2021 pues sea mucho mejor que este año 2020, que todavía no ha concluido, pero que tiene viso, tanto a nivel de San Roque, de ciudad, de país e incluso personal, de ser muy negativo, y que queremos cerrar este capítulo del 2020 cuanto antes. Alcalde, gracias. Gracias a vosotros por venir. Por el espacio. Javier Chaparro, director de Europa Sur, ¿cuál sería tu titular? Es tremendamente complicado porque hemos tratado muchísimos asuntos. Un titular, no cuerpo, no titular, solo titular. Un titular. Me voy a quedar con uno que dimos hace 2 semanas en Europa Sur, que decía sencillamente la hora de Ruiz Boix. No quiero ser una lisonja, pero me parece que justamente los silencios del alcalde respecto a algunas preguntas sobre su futuro político son bastante reveladores. Me parece que lo veremos en próximos tiempos, muy venideros. Oye, ¿te gustó la Bienal? Muchísimo. Por cierto, enhorabuena porque más supisteis conjugar, hablo en plural porque hablo del pueblo de San Roque. Supiste conjugar a los artistas locales con artistas de renombre internacional, como el caso de Farruquito. Pude asistir a todos los conciertos y enhorabuena a los responsables. Ana Torregrosa, responsable de Canal Sur en la comarca. No te he visto en la Bienal. No, es que debo confesar. En dos años debo confesar que he estado en mi tierra de origen, en Almería, en esos fines de semana. Entonces, ¿cuál sería tu titular? No estaba aquí. O sea que, pero sí, sin duda es uno de los eventos culturales con más peso, con más relevancia de toda la comarca. Yo creo que eso lo saben todos los vecinos del campo de Gibraltar. Yo me voy a quedar con ese llamamiento a la responsabilidad y ese mensaje al optimismo, porque creo que hace muchísima falta un poco de luz, de esperanza, de optimismo, y con un titular
que también creo que es necesario, conciliador, que sería intentemos apoyarnos todos respetando las decisiones de Gobierno central y de Junta de Andalucía, más allá de generar otro tipo de debate. Y muchas gracias una vez más por la invitación. Cándido Romaguera, responsable de contenido de la cadena SER, sí, que no te he visto tampoco en la Bienal dentro de 2 años. Yo tengo que reconocer que dentro de... Sí que la sigue, pero... que la sigo informativamente hablando, pero como no entiendo nada de flamenco, tampoco me atrevo, la verdad, a llegar y intentar conocer algo más. La saeta tiene unos roces muy flamencos. ¿Cuál sería tu titular? Bueno, yo no me he quedado con la cifra, pero el titular vendría a tener una cifra que son el número de empleo que va a generar la inversión de Alcaidesa y de Sotogrande, ¿no? Dentro de la crisis que tenemos y hablando todo el día de crisis económica, yo creo que ese número de empleos va a ser importantísimo y creo que sería el gran titular, al margen de que otras reflexiones como que recurriremos al nombramiento de Aranda, no entraremos en debate con la Junta por el tema de las medidas anti-COVID o la carencia de representación del campo de Gibraltar, que como bien ha dicho Javier, pues con esos silencios nos deja también mucho de incógnita de cara al futuro. Y yo por mi parte nada más agradeceros por supuesto a Multimedia San Roque que hayáis contado conmigo un año más. He echado de menos que hoy no hablemos del tren, hemos estado 11 años hablando del tren, me hubiera gustado preguntarle al alcalde también por el tren, aunque sé su pensamiento, pero... Yo le he comentado, he dicho que uno de los problemas por los que no se comercializa bien la zona de adaptación logística de la estación de San Roque es el no contar con las Algeciras Bobadilla actualizada, electrificada, y además el compromiso que tenemos con Europa de inicio de corredor atlántico, de corredor mediterráneo, que teóricamente era hasta el 2020, ya estamos en el 20 terminando y ahora lo hemos aplazado al 2030, lo necesitamos ya. Y agradecer también como el alcalde que se someta a este tercer grado, como decía al principio, no sé si era Ana o Javier, sin ningún tipo de guión al respecto, más que los temas a abordar de la política, de la actualidad y de todo lo que conlleva el campo de Gibraltar. Muchas gracias a los tres. A usted también, alcalde, gracias. Pues gracias a vosotros. Y este programa, como es habitual, ya saben que lo pueden seguir a través de los medios públicos de San Roque, la televisión municipal, en redes sociales y en nuestras páginas web, amén de que algún compañero, pues obviamente de los que están presentes y algunos más, seguramente lo atenderán en sus medios a partir de mañana. Lo dicho, muchas gracias y hasta el próximo año.